Oh,
ti pone felicidad, toda su fortaleza felicidad, y que con pasión quiere felicidad, caminar por tus sendas, felicidad, yendo por el desierto, felicidad, lluvia y fresco siempre hallará. felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad. Muy buen día para todos. Sean todos ustedes bienvenidos al servicio de la Iglesia de Cristo Internacional con sede en Villavicencio del día domingo 7 de marzo del 2021. Me alegra mucho poder estar aquí con ustedes reunidos. Gracias a su corazón dispuesto para aprender el día de hoy más acerca de Dios. Quiero darles una bienvenida con una escritura. Bueno, ya la bienvenida la di. Y quisiera regalarles una escritura que está en Efesios capítulo 5, en el versículo 14. Efesios 5, 14. Dice Efesios 5, 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed bien llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la invitación es para mantenernos despiertos, para levantarnos de entre los muertos. Recuerde que una persona que está sin Dios está muerta. Una persona que está sin Dios vive en completa oscuridad. Y entonces nos está invitando a estar vivos. Nos está invitando a no ser necios, a escuchar y escudriñar la palabra de Dios. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces voy a iniciar con una oración. Bueno, voy a darle la bienvenida a algunas personas que tengo en Zoom. Está Norita Martínez desde Acacias. Muy buen día, bienvenida. Vilma Clarisa también, buen día. Creo que también estás en Villao. Por Pedro Ferney también, muy buen día. Bienvenido. Creo que estás en Fusa, la ciudad me parece. Litza Fernanda que está en Villao, también muy buen día. Para mis suegros también que están por ahí, muy buen día. Por el lado de Facebook tengo a César Tapia que nos ve desde México. Divinia Castro también. Juan Díaz que nos ve desde Villanueva Casanare. Carmen Quintero, Socorro Ruiz, muy buen día. César Tapia nos dice buenos días, Dios los bendiga, reciban un fuerte abrazo desde parte de la Iglesia en Cristo en México.
Saludos hasta Colombia, claro que sí. Y un fuerte abrazo para ti y para todas las iglesias en México. Sobre todo la de Volcanes, la Iscali, todas, para todas ellas, un saludo. Nubia Leguizamón también está conectada con Fernando Suárez, nos ofrece un gran abrazo. Carolina Serrano Pinzón nos dice muy buenos días, hermanos. Anita Vázquez, que está en Villanueva, nos dice buenos días para todos, un fuerte abrazo para todos desde Villanueva, Casanare. Divinia Castro, muy buenos días, queridos hermanos, saludos desde México. Un fuerte abrazo a distancia, alabar al único rey. Correcto, Livinia, muy bien. José Olmedo Guaya. ¿Cómo estás, José? José está desde Ecuador viéndonos. Marlene Ruiz, Mercedes Pardo también nos está viendo, nos desea un muy buen día. Bueno, espero que el audio esté bueno, voy a probar. Sí, perfecto. Diana Milena Rojas, que acabó de entrar, también muy buen día, bienvenida. Bueno, ahora sí voy a ir con una oración y damos inicio, ¿vale? Cariñoso y buen Señor, Dios, Rey amado y Santo Padre que estás en los cielos, que reinas, Señor, y gobiernas por los siglos de los siglos. Muy buen día, Padre mío. Querido Rey, venimos ante ti en esta mañana para agradecerte por tanto amor, tanta compasión y tanta misericordia, por el privilegio de haber amanecido esta mañana, de vivir nuevamente, Dios, de tener otra oportunidad para agradarte a ti, Señor, otra oportunidad para alabarte, Padre mío, y otra oportunidad para enseñar tu mensaje, tu evangelio, Santísimo Dios, el de tu Hijo Jesús, Padre. Utilízame por medio de tu Espíritu Santo y dame mucha sabiduría, mucho entendimiento, mucho conocimiento, mucho discernimiento, Padre mío, para poder enseñar tu palabra y llegar al corazón de cada una de las personas que están conectadas, Padre. Por quienes te ruego, por favor, abra su corazón y les des mucho entendimiento para comprender tu verdad, pero sobre todo para vivirla, Dios. No solamente entenderla, comprenderla o escucharla, sino vivirla cada día, Padre. Te ruego por las necesidades, las circunstancias o situaciones que esté viviendo cada uno de ellos, Padre mío, tanto los que están conectados ahorita como los que se van a conectar más adelante o van a ver esta prédica más tarde. Por favor, bendícelos, Señor, y está pendiente de sus peticiones y sus oraciones, siempre y cuando sean tu voluntad, Santísimo Dios, y para el bien nuestro, Padre mío. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. En tus santísimas manos entonces encomiendo esta prédica, que seas tú quien me utilice por medio de tu Espíritu, Padre mío. Mis cuerdas vocales son tuyas, Señor. Habla tú, te lo ruego, Padre. Señor, te oro y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno. Listo, muchachos. Recuerden que nosotros venimos trabajando una serie que la titulé Jesús, el hombre de las parábolas. Ya casi estamos terminando esa serie, ya casi estamos terminando con las parábolas de Jesús. Cuando la terminemos, volveremos a una serie que habíamos dejado, donde estábamos estudiando la carta a los romanos. Entonces eso lo volveremos a retomar. Me acuerdo que quedamos creo que en el capítulo 4 de Romanos, pero bueno, eso lo retomaremos cuando terminemos esta serie de las parábolas de Jesús. El día de hoy nos corresponde una parábola que está en Lucas capítulo 14. Yo les voy a pedir el favor de que me acompañen a Lucas 14. Lucas capítulo 14. Voy a colocar la Biblia para los que pronto no tengan ahí su Biblia. Voy a compartir. Ay, ya creo que está la Biblia. Bueno. Dice Lucas 14, capítulo 14, versículo 25. Dice, como voy a utilizar una Reina Valera contemporánea, vea la Reina Valera contemporánea. Dice, como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Versículo 28. Porque ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre
¿No se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? Versículo 29. No sea que ustedes, después de haber puesto los cimientos, se den cuenta de que no puede terminarla y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él. Versículo 30. Y digan, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que marche a la guerra contra otro rey no se sienta primero a calcular si puede hacerle frente con 10,000 soldados al que viene a atacarlo con 20,000? Si no puede hacerle frente, envía una embajada al otro rey cuando éste todavía esté lejos y le propone condiciones de paz. Versículo 33. Así también cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. Versículo 34. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿con qué puede recuperar su sabor? No sirve ni para la tierra ni para el montón de abono y hay que tirarla. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ok, bueno. Esa escritura Jesús la pronunció cuando iba camino ya a Jerusalén, ya iba camino a su objetivo, a su meta, era la salvación de la humanidad por medio de la crucifixión. En el camino fue curando en día de reposo, dio varias parábolas como el banquete de bodas, que ese ya lo hemos analizado, luego dio la parábola del gran banquete, y aquí vemos el costo de ser un cristiano. Esta parábola que acabamos de ver, estas parábolas que analizamos acá, es el costo de ser cristiano, de ser discípulo de Jesús, y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy, ¿vale? Bueno, el versículo 25 de Lucas capítulo 14, el versículo 25 dice, como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo. Entonces, ¿qué pasó acá? Pero muchas personas eran atraídas por el inmenso poder y la santidad que irradia Jesús. En esa época y en esta época también muchas personas se acercan al cristianismo por esa santidad y ese poder que irradia Jesús. Alguna vez conocí una mujer que estudió la Biblia con nosotros y ella quería, me acuerdo tanto, un hijo. Ella me decía, ora porque Dios me dé un hijo. Ya los médicos le habían dicho que no podía. Y yo le dije a ella, voy a orar porque Dios haga su voluntad y si es su voluntad que tú puedas tener hijos, pues los tendrás. No podemos como obligar a Dios a hacer algo que no tiene en su pensamiento hacer. Entonces, en mis oraciones yo le pedía mucho a Dios que ella pues pudiera estar tranquila, que si Dios quería brindarle un hijo, pues que se lo pudiera brindar y si no, pues que pudiera estar muy tranquila con eso. Igual hay otras maneras de tener hijos, se podía adoptar. En algún momento yo le comenté. Pero esta persona no logró, no vio en la iglesia de Cristo ese milagro, no lo pudo obtener. Se fue. Supe de tiempo después que, estando en otra congregación, quedó embarazada, pudo tener un hijo. Pero lo más curioso es que no le fue fiel a esa iglesia. Después me enteré que se fue de esa iglesia y ya creo que después no se congregó en ningún otro lugar. Entonces me puse a pensar que muchas personas vienen al cristianismo con un objetivo completamente diferente que el de adorar y agradar a Dios. Buscan su beneficio propio, está por encima sus deseos, están por encima sus pasiones y está por encima su egocentrismo y su vanidad y el sí mismo, ¿no? Por eso es que, como les he hablado algunas veces del gnosticismo y de algunas otras doctrinas que han salido, gustan mucho. Gustan mucho porque estas doctrinas hablan del yo, del ego,
del ser, del estudio de la persona, de la mente, de sí mismo. Y estas doctrinas o estas filosofías o ideologías, o como las quieran llamar, hablan mucho de que el ser humano puede trascender, de que el ser humano puede llegar a ser un ser divino, de que el ser humano se puede salvar por sí mismo. Eso va en contra del plan de Dios, va en contra del sacrificio de Jesús, porque son ideologías egocéntricas, egoístas, muy autosuficientes, como si nosotros hubiésemos creado el mundo, como si nosotros, hubiéramos hecho el universo, como si nosotros los seres humanos hubiéramos colocado cada estrella que está en el cielo, como si nosotros hubiéramos creado cada galaxia que hay en este universo, como si nosotros hubiéramos creado los planetas, como si nosotros hubiésemos creado las montañas, las aguas, como si nosotros hubiéramos separado el agua de la tierra y hubiéramos hecho el cielo. Y no, o sea, hace poco mandaron una nave a Marte para que analizara, gracias, sí, para que analizara el suelo de Marte, porque se parece ser que hubo tierra en Marte, dicen los estudiosos de la NASA y otros investigadores. Son teorías, son hipótesis, no hay nada. Por eso enviaron esa sonda para que averiguara si realmente alguna vez hubo vida. Se dice que el planeta más cercano a la Tierra donde podría existir vida o donde podríamos vivir en caso que al final terminemos acabando con el mundo, con la Tierra, y ya lo han investigado. Si acabamos con la Tierra, pues nos vamos para otro planeta. Y parece ser que el planeta más adecuado es Marte. El problema de Marte es que Marte no tiene una capa de ozono, no tiene ese recubrimiento. Y ahí es donde digo yo, bueno, los seres humanos nos creemos con tanta sabiduría y con tantas cosas, pero aún no hemos podido hacerle una capa de ozono a Marte. O sea, eso no se ha podido hacer y tal vez nunca se puede hacer. No sé si tal vez en miles de millones de años, pero de pronto en miles y millones de años ya no estemos, ya Jesús haya venido, entonces pues ni modo, no se va a poder hacerle una corteza, una coraza o una capa de ozono a Marte para podernos ir a vivir allá. Tocaría vivir debajo de la tierra de Marte y crear yo no sé qué cosas, pero es la ciencia y la sabiduría y el conocimiento del ser humano frente a la ciencia, el conocimiento y la verdad de Dios, el creador de todo lo que existe en el universo entero. Póngase usted a pensar, ¿qué tan grande es el universo? ¿Qué tamaño tendrá? ¿Cómo lo podré medir? ¿Qué sostiene a la Tierra en ese vasto universo? ¿Qué hace que la Tierra no se caiga ni para abajo, ni para arriba, ni para un lado, ni para el otro? ¿Qué puede hacer eso? Algunos no, la rotación, el eje, la gravedad, no sé qué. Bueno, sí, son teorías, son hipótesis. Es lo que nuestra mente humana limitada, porque nosotros no llegamos ni al 10% de nuestra capacidad mental, es lo que nos permite entender. Y todas estas doctrinas que han salido y todas estas cosas que existen vienen a raíz de la filosofía que hay en el hombre. Filosofar no es malo. El filosofar trae grandes cosas para el ser humano. La filosofía le ha permitido entender muchas cosas. Antiguamente, hablando de Platón, de Aristóteles, de todos estos filósofos de antaño, en esa época la filosofía estaba muy ligada y muy conectada con la teología, con la ciencia, con la medicina, con la matemática. De hecho, como que el origen de todas esas cosas está en la filosofía, porque la filosofía no es nada más que el ser humano asombrándose por lo que ve y encontrándole respuestas a eso. Eso es lo que hace la filosofía. Hace que las personas se pregunten y se cuestionen ciertas cosas y ellos mismos se den respuestas. El ser humano continuamente se la pasa filosofando. Todos los días el ser humano filosofa. Aunque no lo creamos, sí, así pasa.
Voy a poner un ejemplo. Una pareja sin hijos. La mujer un día decide mandarse a arreglar. Entonces se invierte un dinero en sus pechos, en su cola, en su cuerpo, en el estómago, se adelgaza. Y después de que está bien hermosa y bien bonita, se da cuenta que hay hombres más jóvenes que su esposo que la miran. De pronto en su trabajo consigue un cargo más alto y la empiezan a notar más. Y esta mujer empieza a filosofar y dice algo como, pues estoy linda y mi esposo no me aprecia. Mi esposo no se da cuenta lo que he hecho conmigo, lo que he invertido. Ahí está filosofando y empieza a decir, tal vez esto no es lo que yo me merezco. Tal vez lo mejor sería separarme de este hombre, buscar un hombre que sí me valore, que me vea por lo que soy. Y está filosofando. Y toma la decisión de separarse, de divorciarse de su esposo y conseguir a alguien más ajustado a su nueva condición. Y filosofó. Y esta filosofía le trajo unas premisas válidas o falsas y le llevó a unos argumentos válidos o no válidos, pero al final de cuentas sacó unas conclusiones. Y estas conclusiones la llevaron a tomar una decisión. Una mujer filósofa. Y pasa mucho también con los hombres, con todos. Constantemente el ser humano está filosofando. En esta escritura que estamos viendo hoy, muchas, pero muchas personas eran atraídas por el inmenso poder y la santidad que irradia Jesús. Pero no todas llegan con la intención de buscarlo a Él. Generalmente llegan con otra motivación. Muchas veces solamente buscan el milagro o como les decía antes, que sus deseos o pasiones sean cubiertos, pero no a Dios. Por eso uno de los primeros estudios que uno da cuando va a bautizar a una persona, el primer estudio que uno da se llama Buscando a Dios. Buscando a Dios. Por eso se llama el primer estudio así. Y muchos no lo buscan, o no llegan al cristianismo buscando a Dios y muchas veces tampoco llegan buscando la salvación que Dios ofrece. Muchas de las personas que seguían a Jesús, sobre todo en esta escritura, y recuerde que a Jesús lo seguían multitudes, mucha gente. O sea, alguna vez analizamos que dice la escritura que eran 5,000 hombres y que por cada hombre podía haber una mujer y un niño. Entonces más o menos eran como 15,000. Era mucha, mucha gente. Muchas de las personas que seguían a Jesús esperaban, sobre todo el judío, el establecimiento de un reino terrenal. Esperaban el establecimiento de un reino poderoso que sometiera a Roma y a todo el mundo bajo un yugo judío. Eran personas más interesadas por la gloria que ofrece el mundo que por Cristo. Pero Jesús les define en estos versículos que vimos el costo de ser un verdadero discípulo suyo. Y analicémoslos un poco más. Vayamos entonces ahí mismo en Lucas 14 al versículo 26. Lucas 14, 26. Por aquí han entrado más personas. Mi hermano Fernando, que está en Panamá, con Yanni, mi cuñada, buen día. Sami, mi cuñadita, buen día, bienvenida. Liliana Zapata, buen día. Juan Sebastián Navas Martínez, me alegra mucho verlo por acá, Juan. José Sanabria, mi hermano también, que está en Bogotá, muy buen día, bienvenido. Y vayamos entonces a Lucas capítulo 14, versículo 26. Dice, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bueno, alguno dirá, uy, eso está tenaz. O sea, ¿cómo? ¿Tengo que abandonar a mi padre? ¿Tengo que abandonar a mi madre? ¿Tengo que abandonar a mi mujer y a mis hijos? ¿A mis hermanos? ¿A mis hermanas? ¿Tengo que abandonar mi propia vida? Vamos a analizar un poco eso. Si es literal lo que Jesús decía o no, o a qué se refería. Un discípulo debe someter
todos sus vínculos terrenales a su lealtad a Cristo. Esta palabra lealtad es una palabra que el ser humano muchas veces no logra comprender. Esta palabra lealtad, también la palabra fidelidad, a veces es esquiva para el ser humano y en otras estos dos conceptos pueden ser muy ambiguos. Lo que para uno significa lealtad y fidelidad, para otra persona no, ¿cierto? En el mundo todos los conceptos son ambiguos, pero para Dios no. Para Dios son muy claros. Lo que quiere decir es que por encima de todo debe estar Dios. Esa debe ser nuestra primera prioridad. Y de ahí hacia abajo se desprenden las demás personas y todo lo demás. ¿Ok? El versículo 27 de Lucas 14, el versículo 27 dice, y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Bueno, ¿a qué cruz se referirá ahí Jesús? Algo que sí es claro es que para las personas que estaban escuchando a Jesús en ese momento, estas personas estaban bien enteradas de lo que significa cargar la cruz, ya que ellos vivían bajo el poderío romano, ¿cierto? Y con frecuencia los romanos ejecutaban criminales peligrosos y escorias de la sociedad de esa manera, crucificados. De hecho, el que moría en una cruz, en un madero, en una cruz, era maldecido. Por eso es tan duro esto de la crucifixión de Jesús. Por eso vamos los estudios para bautizar, para que las personas puedan entender lo que significa la cruz de Jesús en un cristiano. Lo que significa la sangre de Jesús derramada en esa cruz por un cristiano. Lo que significa el cuerpo de Cristo entregado en esa cruz para un cristiano. Y entonces, el que moría en una cruz era maldito, era de lo peor de lo peor. Entonces, con frecuencia se ejecutaban criminales peligrosos y escorias de la sociedad de esa manera. Y al convicto se le obligaba a llevar la cruz desde donde salía, del patíbulo donde salía, del lugar donde salía, porque pues antes de que cargara la cruz, era costumbre romana y ellos se habían especializado en eso, primero azotarlo. Lo azotaban de una manera cruel al convicto, al preso. Y después de que estaba bien lastimado, de hecho algunos convictos no aguantaban y morían ahí antes de llegar a la crucifixión, morían allá por los latigazos, porque los romanos, como les digo, ellos se especializaron en estas manera de castigo, que era primero de los persas, pero cuando Roma tomó Persia y esto, ellos adoptaron esas costumbres, porque para eso los romanos eran buenos para adoptar costumbres, pero las perfeccionaban. Entonces los latigazos se daban con unas cuerdas de cuero que en la punta tenían unos garfios metálicos, como especie, digamos, el que conoce un anzuelo, para pescar más o menos parecido a eso, y se mandaban los latigazos y cuando se jalaba, pues obviamente se llevaba también la piel. Por eso digo que algunos crucificados no alcanzaban a llegar a la cruz o morían allá a causa de los azotes. Entonces, era obligado el convicto a llevar la cruz donde iba a ser colgado y pasaba por todo el pueblo y hasta en el lugar, tenían que ir hasta el lugar de la calavera, o que era el lugar donde eran crucificados, y eso se hacía para demostrar sumisión al poderío de Roma, y además era una advertencia para quienes observaban que era mejor someterse al poderío romano. Eso era una advertencia. Entonces, en estos versículos, Jesús trata de hacer reflexionar a la muchedumbre o a las personas que lo seguían para que evaluaran tanta emoción que tenían por seguirlo a él, pero es que era una emoción muy mundana, no era una emoción real. Hablaba con un hombre con el que estoy estudiando la Biblia, esta semana hablaba con él y le decía, mira, hay muchas congregaciones donde te mueven las emociones. Tú vas a algunas, le mencioné una iglesia que hay en Bogotá, una iglesia grandísima donde hay que hacer fila
para poder entrar. Son filas larguísimas y grandísimas y hay veces que cuando se llena le cierran la puerta y el que quedó por fuera, quedó por fuera. Pero algo que veo en esa congregación es la emoción que trabajan en la persona. Entonces eso primero, antes de iniciar las prédicas y todo, arrancan con un conciertazo de música cristiana, unas grandes voces y unas letras que te conmueven el corazón y emocionalmente te dejan añicos ahí rendido y preparado para que después venga la prédica. Y entonces con la prédica ya pueden hacer contigo lo que quieran porque tú ya estás lleno de emociones. Entonces empiezan a afectar tu psiquis, tu conciencia con tantas emociones y luego llega el predicador y bota todo eso que botan ellos, que se caen al piso, que hacen un poco de cosas y hablan y gritan y todo. Son emociones, pero no es algo real. Entonces lo que Jesús trata de decir era la emoción que tenían ellos por seguirlo a él, pero no realmente la esencia de lo que era ser un discípulo de Jesús. Lo que hace Jesús es evidenciar la superficialidad que tenían por el mensaje de Dios. Eran muy superficiales con ese mensaje. Y los anima a profundizar más en la verdad del reino de una manera sincera. O de lo contrario, mejor que no continuaran con él. Mejor los apartaba. Seguir a Cristo significa una sumisión total a Él. Y digo total porque se debe someter toda la vida a las ordenanzas de Jesús. Y a veces al mundo no le gusta someter toda su vida. Porque si a Jesús, si en sus mandatos Jesús dice que no debemos robar, pues no robo, pero pues a algunas personas les gusta lo ajeno. Si Jesús en su palabra dice que no me debo enojar, que no debo matar, y aún allá dice, y si te enojas en tu mente es como si hubieras matado a tu hermano, pues no lo hagas tampoco. Entonces algunos se rinden ante el enojo, ¿cierto? Jesús también decía acerca de no adulterarás o no le serás infiel a tu esposa, pero Jesús iba más adentro y decía, pero si tú en tu mente ya codiciaste a una mujer, ya pecaste, ¿cierto? Y entonces esas cosas no le gustan al mundo. Las personas que están en el mundo, obedecer esos mandatos no gusta, no gusta, en serio que no. Al mundo no le gusta, porque al mundo lo que le gusta es darle rienda suelta a sus pasiones, darle rienda suelta a su vida. Hablan de una libertad que más bien es un libertinaje porque le dan rienda suelta a todo su ser. Anoche hablábamos con mi hijo, me decía, papá, es que estuve revisando ahí unos youtubers que son dos hombres y que se mandaron a poner pochecas. Y a mi hijo se alarmaba y yo le contaba de un hombre muy conocido entre nosotros los colombianos. Es el señor Brigitte, ¿cómo es que llama él? Ay, el nombre de él es Brigitte Bardot, no me acuerdo el otro nombre. Él fue director del Instituto von Humboldt aquí en Colombia, ahorita es director de la Universidad de Ann, aquí en Colombia. Y este hombre está casado, tiene su esposa y tiene 2 hijas. Pero ustedes miran al hombre en las entrevistas porque él sale mucho en televisión, salen muchas noticias. Un hombre muy conocido, es un hombre muy distinguido, es un hombre que tiene muchos maestrías y mucho estudio. Creo que salió de la Javeriana, me parece. Y uno lo mira en las entrevistas, él tiene el cabello largo y es rubio. Y usted lo van a ver con unos vestidos muy hermosos, con unos pechos muy grandes, unas uñas siempre muy grandes, muy pintadas, unos vestidos largos con su labial. Y a él le gusta que se refieran a él como a ella, o sea, es ella, pero él aún tiene su esposa y tiene sus hijas y tiene una relación con su esposa y todo. Y mi hijo es alarmado con eso y le digo yo a él, hijo, es que eso es lo que saca al mundo cuando le da rienda suelta a sus pasiones. Y se inventan unas cosas rarísimas y ellos se sienten bien consigo mismos siendo así. Se sienten personas desarrolladas, se sienten personas evolucionadas, se sienten personas
exitosas, se sienten personas que han logrado todo en su vida. Pero no sé, es duro, es muy duro ver cosas así porque vuelvo y les digo, es la ciencia del ser humano, es su conocimiento y su sabiduría frente a la sabiduría de quien creó todo lo que existe en el universo. ¿Cómo le hago yo para ser más sabio que Dios? Si a duras penas toco una Biblia, no lo voy a lograr nunca. Y menos si no toco una Biblia. ¿Sí? Entonces es someter toda nuestra vida a las ordenanzas de Jesús. Y toda nuestra vida. No algunas áreas de nuestra vida, no. Es toda la vida. Quizás hasta el punto de tener que llegar a morir por Jesús, por Dios, si es necesario. Aunque, como les decía el martes, nosotros vivimos en un país donde hay mucha libertad de culto. O sea, aquí cualquiera puede inventarse una iglesia mañana y listo. Aquí en Latinoamérica tenemos la iglesia maradoniana, que es la iglesia que adora a Maradona como Dios. O sea, Latinoamérica tiene una libertad de culto que no hay en no hay en otros lugares. Aquí en Colombia, en Armenia, para el eje cafetero, tenemos una iglesia al diablo. Es muy conocida. Le rinden culto al diablo y es permitida porque pues aquí en Latinoamérica hay, de los derechos que tenemos nosotros es el derecho a la libertad de culto. Entonces se pueden inventar cualquier cosa que se les venga a la cabeza. Pero no todo conviene. Y volviendo a la escritura, volviendo a Lucas 14, pero ahora leamos del versículo 28 al 32, Lucas 14, 28 al 32. Dice Lucas 14, 28 al 32, dice, porque ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? Algunas versiones dice quien quiera levantar un edificio, una edificación. Versículo 29. No sea que después de haber puesto los cimientos se dé cuenta de que no puede terminarla y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él y digan, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que marche a la guerra contra otro rey no se sienta primero a calcular si puede hacerle frente con 10,000 soldados al que viene a atacarlo con 20,000? Si no puede hacerle frente, envía una embajada al otro rey cuando éste todavía esté lejos y le propone condiciones de paz. Construir un edificio o construir una torre es costoso. Y si no se hace bien, aún teniendo los recursos monetarios, se corre el riesgo de que se pueda caer. Y lo más peligroso es que si es un edificio alto, como un rascacielos, puede que se caiga. Y el problema es que puede caer encima de otras construcciones más pequeñas y causar un gran desastre. Perdón que se me metió una hormiguita aquí en las gafas y me está paseando por ellos. Ya, creo que ya se fue. O ya la fui. Bueno, entonces, y puede uno llegar a cometer ese riesgo de construir un edificio, una torre inmensa, pero que si no la construí bien, calculando bien las medidas, que puedo tener los recursos, pero si no escudriñé bien al fondo y no construí unas buenas bases y no la hice sobre medidas, puede que esa construcción se caiga encima de otras construcciones más pequeñas y se cause un gran desastre. Eso pasa muchas veces en los matrimonios, en los hogares, cuando se hacen cristianos. A alguno de ellos con grandes emociones se hace cristiano y construye su casa o su torre o su edificación espiritual sin profundizar bien en la palabra de Dios y sin calcular el costo que eso trae. Y cuando llegan a cierto punto se cae la edificación y destroza las pequeñas edificaciones que han construido su esposa o su esposo y sus hijos o sus padres o sus suegros o sus cuñados o sus hermanos o sus sobrinos, y entonces lo que pasa es que hay una gran destrucción. El daño es más grande.
Por otro lado, enfrentar o ir a la guerra contra un enemigo es también muy costoso y es muy peligroso ir a la guerra contra un enemigo cuando tú no has calculado cuántos soldados tienes tú o qué necesitas o qué armamento necesitas. Y los colombianos sí que sabemos mucho de eso. Nosotros los colombianos, vea, yo tengo 44 años de edad y en todos estos años de vida no he visto un día en paz en mi vida. Colombia es un país que ha vivido en guerra desde años inmemoriales. Tal vez desde antes de Simón Bolívar, porque cuando llegaron los españoles ya estábamos peleando contra ellos. Y desde ahí hasta el día de hoy siempre hemos vivido en guerra. Nosotros sabemos mucho de lo que es la guerra. Y entonces no he visto ni he podido vivir así un día en que no prenda yo las noticias y vea buenas noticias. Siempre hay guerra, que atacó las FARC, no sé quién, el ELN, el ejército, los paramilitares que ya volvieron, que no hay que, y siempre es guerra. Una cruenta guerra que viene desde muchos años atrás, que ha traído muchos muertos, que ha traído muchas desgracias, muchos desplazamientos, muchas masacres, mucha pobreza, muchas violaciones, muchos falsos positivos y muchísimas cosas más. Lo que pasa es que el Estado entró en una guerra sin calcular el costo. Y en vez de ponerse en paz contra su enemigo, que son las guerrillas, el pueblo es el que paga las consecuencias. Entonces te das cuenta cuando construyes una gran torre y se desploma, cómo afecta a los demás. Eso pasa en Colombia. Eso pasa con nuestros dirigentes. Ellos no calculan las consecuencias de las decisiones que toman. Los dirigentes no lo hacen. No calculan. Y causan un gran desastre. Es un gran desastre. Entonces Jesús les está mostrando a lo que deben hacer frente si quieren ser creyentes de Él. ¿Y a qué le tenían que hacer frente a estas personas? Pues que tenían que poner a Dios en primer lugar antes que todas sus pasiones mundanas. Y entonces al pueblo a veces no le gustaba y por eso se iban. Después de haber multitudes a Jesús, en una ocasión Jesús, cuando ve que todos se van, Jesús se voltea a sus 12 discípulos y les pregunta, ¿y ustedes también se van a ir? A lo que Pedro responde, pues ¿ya dónde iríamos si tú eres el Mesías? Y Jesús le dice, eso no te lo ha dado, no te lo va a entender el mundo, sino Dios. Ahí la estaban empezando a comprender un poquito estos apóstoles. Cuando Jesús dijo estas cosas, iba camino a Jerusalén, iba camino a su muerte, iba camino a cargar la cruz. Entonces él sí sabía muy bien lo que les estaba diciendo a todos ellos, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y la cruz que tenemos que cargar todos los días es, para mí, en mi caso, es pesada. Porque yo todos los días cargo con mi cruz de ser un hombre a veces soberbio, aunque gracias a Dios ya he podido ir trabajando en eso, entonces ya no lo soy tanto, o no lo soy ya últimamente, no me he llenado de tanta soberbia como lo hacía años atrás, donde golpeaba las cosas y eso me enfurecía y me daba dolor de cabeza, ya no. Pero cargo con otras cosas en mi vida, cargo con el orgullo. Todos los días tengo que decirme a mí mismo, Carlos, por favor, sé humilde hoy. Y me tocan mis oraciones, Dios mío, ayúdame a ser humilde. Cargo con mi impureza. Entonces, en las mañanas me toca decirle a Dios, Señor, ayúdame a ser un hombre puro y en la calle no deleitarme mirando mujeres. Ayúdame a verlas, digo yo en mis oraciones, ayúdame a verlas como si fueran hermanas, como madres, como hijas, con un corazón fraterno y no con codicia. Porque cuando yo en la calle veo una mujer, como se visten aquí en Tierra Caliente, muy hermosas, muy voluptuosas, y si yo dejo que mi mente se fije y luego consienta, voy a empezar a pecar porque luego ese producto, eso que yo le meto a mis ojos, como les he dicho en mi mente, hace un proceso y luego va a crear o a fabricar un producto que se exterioriza en todo mi cuerpo y voy a pecar. Entonces, por eso tengo que pedirle a Dios mucho dominio propio en eso. Eso es cargar la cruz.
El que no la quiere cargar, pues sencillo. Ese sí cede a mirar las mujeres y en su mente le hizo 3, 4 hijos y en su mente hizo y deshizo con ella. Y muy seguramente donde le den el papayazo por ahí, él no va a decir que no y no va a desaprovechar la oportunidad y va a estar, como le dicen por ahí, una canita al aire o como lo quieran llamar. Lo mismo pasa con una persona que roba, le ponen por ahí la, algo. Me pasó hace un tiempo, en Villanueva estaba yo en un restaurante almorzando y me hicieron entrar porque en la parte de afuera ya habían muchas personas y como hay que guardar distanciamiento, me dijeron, aquí adentro hay más mesas. Y entré, me colocaron una mesa que al lado había un ventanal y en el ventanal habían 3 tarros sin empezar, estaban nuevos, habían 3 tarros de tinta Epson L555. Y resulta que en mi casa tengo una impresora Epson L555. Cuando vi los 3 tarros ahí, me puse a pensar en cuando yo no era cristiano, antes de ser cristiano, y me puse a pensar en ese tiempo y dije, si yo no fuera cristiano en este momento, si no fuera la persona antes de ser cristiano, y al saber que esos eran 3 tarros de tinta Epson L55 y que son costosos, muy seguramente me había hecho loco y me los había llevado. En serio. Ya siendo cristiano, lo que les decía era, mira, ¿por qué no recogen estos tarros acá? Que esto es costoso y se les pueden perder. Es diferente. Cargo con mi cruz y sé que ahí está la opción de poderme llevar algo que vale un dinero y que yo tengo en dónde usarlo, ¿verdad? A decir, no, vengan, cuiden sus cosas, ¿cierto? Una persona que no carga su cruz, pues sencillo, ella sí se lleva los 3 tarros, se almuerza rápido y se hace loco y los guarda, paga y se va. Porque eso va inherente en la persona que está en el mundo y que se rinde a sus pasiones. Y no hablo solamente de robar, sino muchas otras. Entonces, cuando Jesús dijo estas cosas, iba caminando a Jerusalén, y por eso él sabe muy bien lo que habla de cargar la cruz, porque él sabía lo que iba a cargar. Sabía que le esperaba la muerte en la cruz para poder redimir a la raza humana. Pero la gente es posible que creyera que Jesús iba a ocupar el trono. Es posible que las personas quisieran hacer de Jesús un rey en este mundo. Y vamos a recordar cómo lo recibieron cuando Jesús fue a entrar a Jerusalén. Recordemos eso. Vayamos a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Buen día, Ángela Suárez, bienvenida. Gloria Pérez, muy buen día, bienvenida. Fernando Suárez, muy buen día, bienvenidos. Marcos capítulo 11, versículo 1, dice, cuando ya estaban cerca de Jerusalén, Betfagé y Betania, y frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea que tienen ante ustedes, al entrar en ella van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien les pregunta, ¿por qué hacen esto? Respondan que el Señor lo necesita y que muy pronto lo devolverá. Los discípulos fueron y en la calle, junto a una puerta, encontraron al burrito atado, lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen? ¿Por qué están desatando al burrito? Ellos le respondieron, lo que Jesús les había dicho, y los dejaron desatarlo. Versículo 7. Ellos llevaron a Jesús el burrito sobre el que echaron sus mantos y luego Jesús montó sobre él. Por el camino muchos tendían también sus mantos, mientras que otros cortaban ramas que habían cortado en el campo. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de mirar a todo a su alrededor, se fue a Betania con los 12, pues ya estaba anocheciendo. Y ahí nos vemos cómo lo recibieron a él, y otros evangelios hablan de la manera en que lo recibieron a Jesús. Como
Está llegando el Mesías, está entrando la persona que nos va a liberar. Y sí, tal vez algunos corazones sabían y eran realmente sinceros acerca de lo del reino, pero lo que Jesús generalmente les enseñaba era que muchos no tenían eso presente, buscaban otra clase de reino, ¿sí? Buscaban un reino más de este mundo, y por eso Jesús les habló así. De la manera más clara posible les dijo que el que siguiera o el que le siguiera a él no iba camino de la gloria y del poder terrenal de este mundo. O sea, el que siguiera a Jesús realmente no iba a encontrar una gloria y un poder terrenal, un poder de este mundo. Y eso lo vimos hace 8 días en el servicio, cuando los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, ¿se acuerdan? Por medio de la mamá, le pidieron a Jesús que cuando empezara a reinar, los dejara sentar uno a la derecha y otro a la izquierda, porque ellos buscaban gloria en este mundo, un lugar privilegiado al lado de Jesús en este mundo, porque ellos creían que el reino de Dios iba a ser en este mundo, ¿sí? Que ellos iban a tener un reino bélico que iba a destruir y a someter a toda la humanidad a su poderío. Entonces, de la manera más clara posible, Jesús les dijo que el que le siguiera no iba camino de la gloria y el poder terrenal o del poder de este mundo, sino que tenía que estar dispuesto a sacrificar lo que más quisiera en la vida y a abrazar un sufrimiento que solo se podía comparar con la agonía de una persona crucificada. Y eso es lo que hacemos los cristianos cada día. En agonía nos enfrentamos a nosotros mismos. En agonía cada día luchamos contra nuestros deseos y pasiones. Entonces no debemos tomar las palabras de Jesús con una literalidad frívola. Porque algo que quiero comentarles es que el lenguaje que usaban y que aún usan en el Oriente Medio es siempre muy gráfico, muy vivo, como lo es la mentalidad oriental. Entonces, cuando Jesús nos dice que tenemos que aborrecer a nuestros seres más queridos, lo que realmente quiere decir es que ningún amor de este mundo puede compararse con el amor que le debemos tener a Dios. Eso es lo que quiere decir. Ningún amor por nadie en este mundo debe superar el amor por Él. Y aún esto es una gran garantía. Miren, para todos los que están conectados el día de hoy, el índice de suicidios entre jóvenes y adultos por causa de sus parejas y los delitos hacia las parejas, a nivel mundial es muy alto. Porque muchos colocan a su pareja y colocan ese amor por esa pareja en el lugar de Dios, como una especie de Dios, colocan a esa persona. Y cuando el ser humano, al ser un ser humano, o sea, vendido a su naturaleza humana, generalmente defrauda esa confianza y defrauda ese amor, la otra persona no encuentra, en algunos casos, no encuentra más solución que quitarse la vida, porque colocó a un ser humano y su amor por ese ser humano lo colocó en el lugar de Dios. Y cuando ese Dios humano falla, la otra persona que lo había idealizado, que lo había idolatrado, es tan dura su amargura de que su Dios lo haya defraudado que muchas veces se suicida. No encuentran más solución que quitarse la vida. Pero cuando es Dios quien ocupa ese lugar, eso no pasa, porque Dios no defrauda a nadie. Eso es lo más importante. Y su fidelidad es mucho más alta. La fidelidad de Dios es eterna. Entonces, ¿se dan cuenta de la diferencia? De idealizar
lo que no se debe idealizar. Entonces, en el primer lugar, lo que Jesús quería decir con olvídese de su esposa, su esposo, su padre, su madre, sus hijos, es, venga, ponga a Dios primero, que Dios sea su prioridad, y de ahí para abajo ya se puede desprender lo demás. Mientras tanto, no. Mira, hay dos verdades impresionantes en estas parábolas que estamos analizando. La primera, que es posible ser seguidor de Jesús sin ser discípulo de él. ¿Mm? Es como ser del partido del rey sin ser su soldado. Pero es que me gusta a mí la escritura que está en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, donde están instando, animando a Timoteo a que sea un buen soldado de Cristo, de Cristo Jesús, o de Dios, o de Cristo Jesús. Y dice ahí, ningún soldado que milita se enreda en las situaciones civiles con tal de agradar a su superior, o sea, a Dios. Entonces, se puede ser del partido del rey sin ser un soldado. Es como aquí en Colombia, últimamente ha estado en boca en las noticias un político colombiano. Es como ese político colombiano que sale en las noticias que ha cambiado varias veces de partidos. Ya ha estado en varios partidos, ¿sí? Y aún se pone de acuerdo con cada partido donde ha ido, pero en ninguno de esos partidos ha sido fiel o leal. El otro día lo entrevistaron y le hacían unas preguntas y el mismo periodista lo increpaba y le decía, pero venga, usted estuvo en este partido y decía esto, y cuando estuvo en este partido decía lo que este partido decía porque estaba en contra de este partido, entonces le decían, usted al final no le es fiel a nadie. Y el man sacaba sus excusas, sus cosas y decía, y no, y creo que ya me voy a pasar para otro partido. Pues se puede ser seguidor de Jesús y aún así no ser su discípulo. Hay una discípula en la iglesia que cuando la van a presentar a otra persona o a un discípulo le dicen, mira, te presento este discípulo. Y esta mujer siempre dice, ¿de quién? Y la otra, ¿de quién qué? ¿De quién es discípulo? Ah, de Jesús. Ah, eso sí, déjemelo claro, porque sí, cualquiera puede ser que es discípulo, pero discípulo ¿de quién? De Jesús, de Mahoma, de Buda, de Confucio, de Platón, de Sócrates, de Aristóteles. ¿De quién es discípulo? ¿Sí? Entonces, estar a favor de algo sin sacrificar nada no es leal. Si este hombre en ningún lugar ha sido fiel y leal, estar a favor de uno u otro partido político sin sacrificar nada no es lo mismo. No es ser leal, no es ser fiel. Hay que sacrificar cosas para ser fiel y ser leal. Una vez le preguntaron a quien fue profesor del abogado que hoy en día está preso, que fue fiscal, y que está preso aquí en Colombia por lo del cartel de la toga, a uno de los profesores, que es también un reconocido abogado, le preguntaron en una entrevista, ¿por qué este hombre dice que fue alumno suyo? Y este abogado muy prestante, profesor, dice, puede que asistiera a mis clases, contestó el hombre, pero no era uno de mis estudiantes y yo nunca le enseñé eso, dice el hombre en la entrevista. O sea, puede ser que asistiera a mis clases, pero que fuera estudiante mío, nunca, porque yo no le enseñé eso que hizo y siendo fiscal. Uno de los problemas más graves de la iglesia es que en ella hay muchos que siguen a Jesús de lejos, pero muy pocos somos verdaderos discípulos de Jesús que queremos vivir un cristianismo más de cerca. Segundo punto, el cristiano tiene la obligación de calcular lo que le va a costar seguir a Jesús. Y eso lo enseñamos cuando estamos estudiando la Biblia, en los estudios de bautizar. Un edificio a medio hacer es algo que da vergüenza. Y hay ejemplos de estos en la mayoría de las ciudades principales de muchos países. De hecho, aquí en Colombia, ¿sabe cómo le llamamos a esos edificios? Elefantes blancos. Y a veces no son elefantes blancos, sino son mamuts blancos. Ahí en las noticias hay un noticiero que saca esos elefantes blancos y son grandes construcciones que quedan a la mitad. Una vez se pone a analizar y uno, y qué vergüenza.
Qué vergüenza. Aquí en Colombia, en el llano, una vez un gobernador dijo que iba a hacer una refinería para el combustible, para el petróleo, para que saliera más económico eso. Y hicieron como una bodeguita y ya en eso quedó. Y le estoy hablando hace como 5 años. Y es una gran vergüenza para una región como los Llanos Orientales, donde hay tanto petróleo. No tenemos una refinería y el combustible más caro de Latinoamérica se paga aquí en los Llanos Orientales, donde hay los mayores yacimientos de petróleo. Aquí nosotros pagamos la gasolina más costosa de todo el país y de toda Latinoamérica. Y aquí es donde se saca, aquí es donde se saca el petróleo. Es una gran vergüenza, porque alguien prometió algo que no hizo, no calculó, o calculó pero para su bolsillo, y le dio rienda suelta a sus pasiones y se quedó con la plata. Y así es el mundo, y no pasa nada. ¿Y sabe por qué no pasa nada? Porque como el resto del mundo es muy parecido, no voy a decir que todo el mundo, vemos algunos que nos esforzamos, pero como la mayoría tiene rabo de paja, pues, y sobre todo en la política, muchos no atacan a ese exgobernador porque saben que ellos también tienen rabos de paja y que de pronto si le encienden el rabo a él, pues de pronto les puede quemar el de ellos. Porque todo el mundo le da rienda suelta a sus pasiones. Todo el mundo cede ante sus propios deseos y no le importa el resto del mundo. Entonces, un cristiano tiene la obligación de calcular lo que le va a costar seguir a Jesús. Y por eso enseñamos en los estudios de bautismo esas cosas. Un edificio a medio hacer es algo que da vergüenza. En todas las áreas de la vida hay que calcular el costo, y en especial cuando se trata de ser cristiano. Y aunque lo que exige Cristo para ser un discípulo pone respeto, porque está diciendo que tenemos que poner a Dios por encima de todo, debemos recordar que Él nunca nos va a dejar solos a la hora de cumplir con esto. Acompáñenme a una última escritura que está en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Gloria Pérez de la Iglesia Internacional en México, buen día. Veo que estás como pensativa. Si tienes alguna inquietud o duda de lo que estoy diciendo, lo puedes escribir en el chat, yo lo leo y si es el caso yo te respondo. Pues te veo ahí, hiciste unas caritas como de que algo no te llamó la atención. Mónica Licet, muy buen día. Ana Vázquez, que está en Villanueva, buen día. Ok, Gloria, ya te entendí. Bien, vale. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos, coloca a Dios como prioridad en tu vida y no te preocupes que Jesús se encarga de ayudarte en lo demás. El que nos invita a subir la pendiente estará todo el tiempo con nosotros y también va a estar esperándonos en la cima. Eso sí, téngalo seguro. Que Jesús nos va a estar acompañando para subir esa pendiente a Dios, pero va a estar allá arriba esperándonos también. Dice que preparando una gran cena. Piensa en eso. Coloca ese objetivo en tu vida. Cuando un constructor no considera el costo o no hace un presupuesto en detalle de su obra, tal vez la vaya a abandonar sin terminarla, a medias. Tal vez ni la empiece. A veces sería mejor no empezarla que llegar por ahí a la mitad y dejarla tirada. Entonces, edificará su vida cristiana solo en parte y luego la abandonará. Por eso hay tantos cristianos que se van de la fe. Y se van es por no tener en cuenta el costo de lo que es una entrega completa a Jesús.
Un cristiano puede enfrentar la pérdida de jerarquía social, puede soportar, un cristiano puede soportar perder su riqueza, si la tiene, puede soportar perder el control sobre su dinero, puede soportar perder el control sobre su tiempo, sobre su profesión. Un cristiano lo pueden odiar, un cristiano lo pueden separar de su familia, un cristiano lo pueden sentenciar a muerte y aún así seguir firme y fiel a Dios y a Jesús, que es su palabra viva. Eso debe pasar en un cristiano. No en esos cristianos que cuando ven el momento difícil se pierden. ¿Sí? Seguir a Cristo no significa una vida exenta de problemas. Eso sí, la iglesia que diga, para de sufrir, ojo, ya está mintiendo. La iglesia que le diga a usted, venga, para de sufrir. No, seguir a Cristo no significa una vida exenta de problemas. Con verdadero interés debemos considerar el costo de ser discípulos de Jesús, al grado de saber a qué nos comprometemos y que más tarde no sintamos la tentación de volvernos atrás. De hecho, la escritura dice mucho de eso. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve al lodo. Dice un proverbio, dicen unas escrituras. Y para terminar el día de hoy, ahí en el versículo 34, Jesús está diciendo, la sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿con qué puede recuperar su sabor? No sirve ni para la tierra ni para el montón de abono, y hay que tirarla. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Y por qué Jesús les puso este tema de la sal? Resulta que en esa época la llamaban el oro blanco. La sal en esa época era costosísima. No existían neveras como nosotros que tenemos nuestras neveras para conservar nuestra comida. Entonces muchos de los productos que consumían, mucho de lo que comían, lo salaban, lo conservaban. Aquí en Colombia tenemos en Semana Santa más que todo venden algo que se llama el pescado seco. Ese pescado seco ha durado mucho tiempo y usted lo compra y le puede durar mucho tiempo. Porque el secreto está en que está salado. El pescado seco es muy salado. Aquí en Colombia lo salan, le echan mucha sal y luego lo ponen al sol. Tanto así que ya ni las moscas se le arriman a eso porque está muy salado, lo conserva la sal. Y en esa época era costosísima porque precisamente con eso era que se preservaban muchos alimentos. Y les dice, si la sal pierde su sabor, si la sal pierde sus condiciones o sus características, pues eso ya no sirve ni siquiera para hacer abono, ni para compostar. En mi familia, a mi papá le gusta molestar mucho con ganado y eso, y a las vacas les gusta la sal. Pero cuando usted le echa a una vaca una sal que ha perdido su sabor, la vaca no se la come, ni se le arrima por allá. La vaca nomás como que de olfato sabe si sí es sal o no y no se la va a tragar. Toca tirarla. Pero cuando es sal pura, ese animal, si alguna vez tiene la oportunidad, colóquese en un tris de sal o nomás usted sudando, que usted esté sudando y ponga su mano sudorosa a una vaca y la vaca lo va a lamber, porque es sal, ellas aman la sal. Y póngale un poquito de sal y ese animalito va a lamberle hasta lo último de su mano para no dejar ni una gotica de sal. Pero si la sal pierde su consistencia, la vaca no le va a tragar eso. Jesús habla de la sal. La sal puede perder su sabor. Cuando se humedece y luego se seca, pierde toda esa consistencia. No queda sino un residuo insípido que no sirve para nada, ni para dárselo al ganado. Muchos cristianos hoy en día se mezclan con el mundo, se humedecen del mundo y pierden su sabor y pierden su característica de sal del mundo, pierden su esencia cristiana. Y lo que pasa en esos cristianos es que evaden el costo de ponerse del lado de Jesús. Pero Jesús ha dicho que si los cristianos perdemos nuestro distintivo sabor a sal, dejaremos de tener valor para Él.
ya no sirve para nada. Se tiene que botar. Así como la sal da sabor y preserva los alimentos, debemos preservar lo bueno en el mundo. Debemos ayudar al mundo a preservar lo bueno. Ayudar a que no se eche a perder más jóvenes. Ayudar a que no se eche a perder más matrimonios. Ayudar a que no se echen a perder más vidas, más mujeres, más niños, más pueblos, más naciones. Ahí. Y que más bien traigamos un nuevo sabor a la vida. Y esto requiere planificación, requiere disposición, requiere sacrificio, requiere entrega, una entrega tenaz al reino de Dios, no un fanatismo, una entrega real. Y no es fácil llegar a ser sal, pero si la fe cristiana falla en esta función, falla al representar a Cristo ante el mundo. Y como cristianos vamos a dar un mal ejemplo cristiano. Eso era lo que Dios tenía para nosotros el día de hoy. Este estudio de estas dos parábolas era más evangelizante, evangelizar a muchas personas que sé que me están viendo ahí, que no son cristianas, que algunas ya están estudiando la Biblia, otras que quisieran y no han tomado la decisión, y otras que tal vez me están escuchando y nunca en la vida han tocado la Biblia, pero yo los animo a que lo hagamos, que estudiemos la Biblia y que escudriñemos y aprendamos un poco más acerca de Dios, un poco más de Jesús, que es la palabra de Dios. Recuerden que lo dice Juan capítulo 1. Dice que en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y era Dios. Es Jesús, la palabra viva de Dios. ¿Ok? Y lo importante es que podamos aprender de Jesús y de Dios, podamos bautizarnos para que luego podamos recibir la palabra viva de Dios, que es el Espíritu Santo. Lo que actúa en nosotros y nos da la fuerza para poder cargar con nuestra cruz y enfrentarnos a nosotros mismos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Voy a cerrar con una oración para bendecir la Santa Cena que vamos a recibir algunos en nuestros hogares, el pan y el vino, pan que fue entregado por nuestros pecados, o sea, que representa el cuerpo de Cristo, y la sangre que representa, el vino que representa la sangre de Cristo, que sirve para limpiarnos y redimirnos de nuestra maldad. Entonces voy a terminar con esa oración y también a orar por la ofrenda. Cariñoso Señor, Dios, Rey amado y Santo Padre, muchísimas gracias por este tiempo, Padre, por poderme permitir estar aquí ante ti y ante estos hermanos y ante estas personas que se reúnen hoy, Padre mío, para escudriñar las Escrituras junto conmigo, Señor, y aprender más de ti. Rogarte, Santísimo Dios, que nos ayudes, Padre mío, a ser la sal del mundo, a no perder nuestro sabor como cristianos, Señor. Pero aún a las personas que quieran ser cristianas, que puedan calcular bien el costo de cargar su cruz y de seguirte a ti, Señor Jesús. Ayúdales a entender esto, Padre mío, y dale la fuerza y la motivación suficiente para hacerlo, Padre mío, para que no se vayan a echar para atrás, mas por el contrario puedas salvar y puedas tú rescatar esas almas que están en manos del enemigo y que en tus manos yo sé, Señor, que pueden ser de mucha, mucha utilidad, pueden ser una gran sal con mucho sabor para bendecir a muchas otras personas, Santísimo Dios. Por favor, Padre mío, permítenos y ayúdanos a tomar la Santa Cena con un corazón digno y humilde, reconociendo que no somos nosotros los artífices de la salvación y que nosotros podemos salvarnos por medio de filosofías o doctrinas del ser o del estudio del ser o del gnosticismo, Padre mío, sino que todo viene a través del plan que tú fraguaste con tu Hijo Jesús, donde Él murió, entregó su cuerpo, que es representado en el pan, y que derramó su sangre, que es representada en el vino, Señor, para redimirnos de todos nuestros pecados, Padre mío. Muchas gracias por ello, Señor. Te ruego también por la ofrenda que recogemos, que se recoge allá cada uno en su hogar, sea utilizada acorde a las necesidades que vean, Dios. Y pues muchísimas gracias por el trabajo y por el dinero que ganamos, Padre mío, por lo que nos brindas cada día, Padre. Gracias, te amo, Señor. Te oro y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes.
Cassandra, muy buen día. Ahora puedes, apenas va a terminar la transmisión en este momento, puedes volver a retomarla desde el principio mejor, ¿vale? Gloria dice no apartarse del mundo, sino ser ejemplos en el mundo. Correcto, Gloria, de eso se trata, de no, porque hay iglesias y hay congregaciones y doctrinas que le enseñan a usted a vivir en una burbujita cristiana, separado del mundo, pero ¿y el mundo qué? ¿Qué? ¿El mundo hay que irlo a rescatar? Hay que ser la sal del mundo, entonces no puedo meterme en una burbuja, sino que tengo que salir al mundo, enfrentarme al mundo, pero contagiar al mundo del cristianismo, no que el cristiano se contagie del mundo. Entonces tienes mucha razón con lo que tú estás diciendo, Gloria. No apartarse del mundo, sino ser ejemplos en el mundo. Ok. Listo, Mónica, fue un placer también servirte a ti y a todos ustedes, poder predicar, llevar este mensaje. Gracias por tomarse en este tiempo. Les ruego, por favor, tomen sus apuntes, hayan tomado sus apuntes y esta semana puedan ir revisándolos y aprendiendo muchísimo. A todos ustedes, muchísimas gracias. Recuerden que nos vemos este martes a las 6:30 en la reunión de familia para continuar estudiando la primera carta de Pedro. Está buenísimo ese estudio. Los invito para que me acompañen. Y de hoy en 8 días, lo más posible es que vamos a tener un servicio conjunto con la iglesia en Perú, en Lima, Perú. Vamos a estar con los hermanos de Lima, Perú, o por lo menos César va a estar predicándonos. Entonces, los invito para que nos acompañen de hoy en 8 días a las 10 de la mañana. Claro, si no cuadramos otro horario con César, pero yo creo que a las 10 va a ser. Muchísimas gracias a todos ustedes. Entonces nos vemos el martes y el próximo domingo. Tengan todos una muy buena tarde y un final de fin de semana bueno para que comience mañana su semana con mucha energía. Dios los bendiga. Bueno. Bueno, muchachos, por aquí Lucky nos decía, buen día familia, un gusto saludarlos. Les cuento que en Facebook no se escucha nada, tampoco se mira, no sé si sea a todos o solo mi conexión. Ay, no me digan, ¿en serio? Pues yo lo estaba escuchando bien, amor. Creo que era el de ella. Ok, porque no es que me pasó el domingo pasado, ¿fue? Bueno, feliz día, familia, tendré que dejarlos hoy. Voy a mi servicio presencial en mi iglesia. Feliz día. Lucky ya empezó presencial, qué bueno. Acá nos dijeron el direccionamiento de la iglesia en Bogotá es que presencial ahorita no, hasta junio. Y pues hay que obedecer.